3. El potencial humano es infinito. El potencial humano es infinito porque la conciencia no tiene fronteras. Ser humano significa que cualquier cosa puede suceder. Por ahora, exploremos el mundo interno de posibilidades. Hay formas en las que nuestra realidad exterior es mucho más maleable a través de la conciencia que lo que cualquiera cree. Dado que la conciencia es el cimiento de la realidad, no deberíamos fijar límites absolutos. Para poder volar, los seres humanos no hicimos que nos crecieran alas, pero encontramos un camino para lograr lo que imaginamos. Ten en mente que un camino siempre estará abierto sin importar qué tan disparatadas sean nuestras aspiraciones. En el mundo interno de la conciencia, las posibilidades de nuevos pensamientos, entendimientos y descubrimientos ya son ilimitadas. Tan solo por esto es importante ver al Homo sapiens como una especie basada en la conciencia. Las posibilidades infinitas son parte de nuestra conformación, pero algo dentro de nosotros se resiste a creer en el infinito como una cualidad humana. La realidad editada se siente más cómoda. Sin embargo, hay eventos extraordinarios que demuestran de forma muy literal la realidad de la noción de todo puede suceder. Ocurren saltos repentinos en la conciencia a nuestro alrededor y nos daremos cuenta si nos damos el tiempo para observarlos. Pero todo puede suceder, quizá describa un universo del todo azaroso lleno de ruido cuántico. En la teoría cuántica, todo borbotea en espuma cuántica antes de que la forma y la estructura aparezcan, como una masa de pastel sin forma antes de que el pastel esté horneado y adquiera una forma sólida. Debido a que las partículas cuánticas entran y salen de la existencia, de acuerdo con las leyes de la probabilidad, existe una oportunidad infinitesimal de que un objeto físico, una hoja, una silla o una ballena, aparezcan de pronto de la nada. La física existe para decirnos con exactitud qué tan imposible es que suceda algo así. Podrías pensar que estos temas son tan abstractos que no tienen nada que ver contigo a nivel personal. Cuando la física cuántica afirma que la probabilidad de que un calamar gigante bloquee tu cochera es muy, muy pequeñita, no estás aprendiendo nada nuevo. Participamos en el mundo allá afuera de la forma en que la sociedad nos ha enseñado a hacerlo, pero es una visión radicalmente corta de la realidad. De hecho, nuestra participación en el mundo comienza en el nivel cuántico. Para efectos prácticos, aquí es donde la mente y la materia se encuentran. Ambas existen como posibilidades, listas para hacerse manifiestas, pero todavía son invisibles. Por lo tanto, la mente y la materia son más maleables allí, al igual que el barro suave es más maleable que un plato o una figura de porcelana después de que se le dio forma, se hornearon y se vidriaron. Al ser humanos, podemos regresar conscientemente al nivel cuántico, que expande nuestra participación infinitamente, comparado con lo que podemos hacer cuando la creación ha tomado un lugar solidificado. No solo la creación es más suave, por así decirlo, sino que la mente y la materia no se han separado aún. Cuando se separan, una roca no se convertirá en una roca al instante, mientras que un pensamiento se va por otro lado y en ese momento se convierte en un pensamiento. La mente y la materia primero surgen idénticas, como ondas invisibles en el campo cuántico. Estas ondas formarán patrones conforme chocan con ondas del campo de gravedad, el campo de los quarks, el campo de los electrones y algunos más. Los patrones de interferencia, que son como la huella ondulada de las olas en la arena de una playa, se arman y solo entonces comienzan a aparecer objetos reconocibles como quarks y electrones. La física ha realizado un trabajo brillante al rastrear la creación hasta este punto. Sin embargo, ha hecho muy poco para rastrear la mente hasta su origen. Todos tenemos mucho más que decir al respecto. Pero la conclusión es que la persona promedio supone que la mente y la materia están naturalmente separadas.
Así es como nos confunde la ilusión. Pensar en una manzana es muy distinto de sostener una manzana física. Pero a un nivel más profundo, el pensamiento y la manzana alguna vez fueron lo mismo. Comienzan como posibilidades en el mundo que la física llama realidad virtual. El misterio gira en torno a la manera en que dos cosas tan distintas pueden provenir de la misma semilla. Para aprovechar el potencial infinito, debes aceptar que la realidad no es concluyente y es capaz de tomar impulsos sutiles e invisibles y convertirlos en mente y materia. Esta apertura es lo que yo llamo metarealidad, porque yace más allá de la mente y la materia. La metarealidad es donde el universo entero y todo lo que contiene, incluyendo toda la actividad mental, se encuentra en un estado embrionario. No pretendo decir que es fácil adoptar la metarealidad cuando apenas te enteras de su existencia. ¿Qué tan seguro te puedes sentir acerca de tu vida si ésta es totalmente abierta? No mucho. Todo mundo prefiere que las cosas estén más establecidas y ordenadas que eso. Pero si lo piensas, un pintor que contempla un lienzo en blanco o un escritor que observa una hoja en blanco confía en que todo puede suceder con el mejor y más alto estado creativo. Cuando te aproximas al potencial infinito como posibilidades creativas infinitas, hay una apertura al tipo de libertad que yo no puede experimentar dentro de las fronteras. Estamos tan condicionados para decir mi cuerpo y mi mente que en automático creemos que están realizando los actos y los pensamientos que experimentamos. Pero en la metarealidad, la conciencia actúa y piensa. Podríamos y deberíamos cambiar a esa perspectiva por un simple motivo. El cerebro no puede dar el salto a una conciencia superior, solo puede hacerlo la conciencia. Una cuerda de un violín no puede inventar nuevas formas de música, pero la mente musical puede usar el violín como su instrumento de expresión física. De la misma manera, la mente-cuerpo, una comprensión de que el cuerpo y la mente son una unidad, es la expresión física de la conciencia. En la música hay más combinaciones de notas posibles que átomos en el universo, y aún así estamos cómodos con estas posibilidades tan vastas. Jugamos al ajedrez sin ansiedad ante las 400 posiciones posibles que existen después de que cada jugador mueve una pieza, lo cual explota hasta 228.000 millones de posiciones posibles en 4 movimientos. De forma cotidiana, al igual que cuando jugamos algún juego, damos infinidad de cosas por hecho. Está a todo nuestro alrededor. Incluso si tienes un vocabulario limitado de 2.000 palabras, que es lo que tiene un niño típico de 5 años, es suficiente para crear una secuencia interminable de combinaciones de palabras sin mencionar que nada te detiene de darle múltiples significados nuevos a una palabra común. Por ejemplo, la palabra pet en inglés es un verbo, un sustantivo y un adjetivo. I pet my cat, who is the only pet I have, que en español significa acaricio a mi gato, que es la única mascota que tengo. Y cada quien es libre de asignarle nuevos significados a la palabra. La palabra pet podría ser un sustituto de mimado, suntuoso, adorable y cosas por el estilo. Ya tiene esas connotaciones. Se pueden inventar nuevos significados de la nada, así como la buena onda se ha alejado de su significado literal. Como estamos tan acostumbrados al infinito en estas simples presentaciones, podemos expandir nuestra zona de confort para sentirnos a gusto con el infinito como un rasgo personal. El genio repentino. El hecho de que todo puede suceder es esencial para el ser humano. De pronto puede suceder un salto de conciencia como en el increíble fenómeno llamado genio repentino, término acuñado por Darrell Treffert, un médico de Wisconsin que se ha vuelto un experto en el desempeño excepcional del cerebro. Él define al genio repentino como un momento espontáneo tipo epifanía en el que las reglas y las complejidades de la música, el arte o las matemáticas, por ejemplo,
son experimentadas y reveladas, produciendo un talento casi instantáneo. De los 14 casos que Treffert ha estudiado hasta la fecha, un ejemplo impresionante es el de un hombre de 28 años nacido en Israel, a quien llama K.A. Como intérprete, K.A. podría sacar tonadas populares en el piano una nota a la vez. Un día estaba en un centro comercial que tenía un piano en exhibición. Cito su recuento del momento. De pronto me di cuenta de lo que eran la escala mayor y la escala menor, lo que eran sus cuerdas y dónde poner los dedos para tocar ciertas partes de la escala. Sin previo conocimiento o habilidad, K.A. de pronto supo cómo funcionaba la armonía musical. Buscó sobre teoría musical en Internet y así lo verificó, y para su sorpresa, ya sabía casi todo lo que enseñaban. Se quedó pasmado y pensó cómo era posible saber sobre un tema que nunca había estudiado. Este tipo de fenómenos apoyan con fuerza una característica central de la metarrealidad, que los seres humanos ya estamos conectados a posibilidades infinitas. Nos mantenemos alejados de nuestro potencial oculto por todo tipo de razones. De entrada, acabamos de ver cómo el ego edita y limita la realidad. Incluso cuando nos confronta la evidencia de lo contrario, el poder de la limitación nos conmina a verlo con escepticismo o ignorarlo por completo. El mismo hecho de que Treffert logró que sus investigaciones sobre el genio repentino fueran publicadas en la revista Scientific American el 25 de julio de 2018 se debe a un misterio más grande, conocido como el síndrome del sabio, que tiene una historia muy conocida en la práctica médica y psicológica. El síndrome del sabio también implica habilidades extraordinarias que desafían toda explicación. Ya había dos formas diferentes de esta condición, de las cuales Treffert también es experto. En el síndrome del sabio congénito, las habilidades extraordinarias aparecen cuando el niño es pequeño. Hay niños que pueden decirte el día de la semana en que cae cualquier día, ya sea pasado o futuro, los llamados sabios del calendario, y otros que pueden generar números primos mentalmente con la velocidad y precisión de una computadora. Un número primo es la numeral divisible entre sí mismo y 1. La secuencia comienza fácil con 2, 3, 5, 7 y 11, pero pronto se vuelve mucho más difícil saber el siguiente número en la secuencia sin la ayuda de una calculadora. Por ejemplo, 7727 y 7741 son números primos, pero ninguno de los números entre ellos es primo. La otra forma es el síndrome del sabio adquirido, en el que una persona ordinaria de pronto tiene habilidades sorprendentes después de una lesión en la cabeza, un derrame cerebral o algún otro incidente del sistema nervioso central. A estas dos versiones, Treffert añadió el síndrome del sabio repentino como un tercer tipo, como en la historia de K.A. Ninguno de ellos puede ser explicado científicamente. En la forma congénita, por lo regular el niño está en el espectro del autismo o del retraso mental. En su aclamado libro publicado en 1985, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el neurólogo Oliver Sacks narra historias de personas con otro tipo de cerebro, incluyendo incidentes en gente con lesiones en el lado derecho del cerebro y niños autistas con habilidades matemáticas extraordinarias. El síndrome del sabio tuvo una reputación hasta cierto punto ajena porque estaba confinado al autismo y las lesiones cerebrales, pero cuando el genio repentino ocurre en personas que parecen normales, se volvió más familiar. Treffert tituló su artículo Brain Gain. A person can instantly blossom into a savant, and no one knows why. Logro del cerebro. Una persona puede volverse sabia de pronto y nadie sabe por qué. Para un lector con mente científica, cerebro es la palabra más significativa del título, porque actualmente la explicación de todos los fenómenos mentales está enfocada en el cerebro.
Pero no es razonable decir que de pronto un cerebro aprendió cómo funciona la teoría musical sin ningún aporte, educación o capacitación. Es como decir que el cerebro conoce todas las ciudades del mundo sin haber visto nunca un mapa. La gente que adquiere habilidades artísticas repentinas por lo regular se obsesiona con la pintura y difícilmente intentará hacer otra cosa. Esto es una reminiscencia de Picasso, que estaba obsesionado con la pintura desde la infancia, pero sería difícil imaginar que a las personas con poco o ningún interés en el arte de un día para otro les fascine pintar porque su cerebro se los indicó. Para la mayoría de la gente, el arte, la música y las matemáticas no son aspectos críticos de la vida, y con solo 14 casos registrados de genios repentinos, al menos hasta ahora, este fenómeno extraño es bastante exótico. Pero resulta que el genio repentino es otra clave para el misterio de lo que significa ser humano, y la pista tiene que ver con el infinito mismo. Relacionarnos con el infinito. Si alguien tiene poco o ningún interés en la música y de pronto conoce la teoría musical sin estudiarla, ¿de dónde provino el conocimiento? No fue enviado por medio de un maestro o un libro de texto, que es la forma normal de obtener conocimiento. Fue descargado de alguna forma, podríamos decir que de una fuente allá afuera, en algún lugar. ¿Pero dónde? La música es una creación humana. No hay acordes, sonatas ni sinfonías en la naturaleza. Tampoco hay una librería invisible allá afuera donde se almacena toda la información sobre la música. Además, si existiera este tipo de librería, ¿quién enviaría a la gente una descarga si no la quiere? Queremos mantenernos alejados del área que hace que la cabeza dé vueltas y la metarrealidad se puede sentir como algo desconcertante. La metarrealidad es el lugar donde se almacena todo lo que ha sido y que será pensado. Dado que el infinito no tiene límites, la metarrealidad también contiene todo pensamiento posible. Apenas recientemente los académicos que estudian la Grecia antigua han podido descodificar los fragmentos de manuscritos que contienen música escrita y, con un esfuerzo meticuloso y por medio de conjeturas, permitieron que la música fuera tocada en quenas y tambores, exactamente como Sócrates pudo haber escuchado a músicos callejeros mientras caminaba por Atenas en el siglo IV antes de la era cristiana. Traer de vuelta la música antigua es un acto de recreación. La mente intenta recordar lo que nunca olvidó, lo cual suena extraño. Esto no es lo mismo que recuperar información. Para captar lo que en realidad está en juego, puede ser útil una imagen de la vida cotidiana: la nube. Cualquiera que use Internet quizás haya escuchado, aunque solo vagamente, sobre la nube, un lugar en el ciberespacio que contiene la suma de la información del mundo. La capacidad de la nube es múltiples veces más grande que las librerías más grandes del mundo. Todos los correos electrónicos son guardados ahí, cada foto en línea, cada transacción realizada en Amazon y cada búsqueda en Google. Aunque la nube se ha vuelto universal, poca gente sabe que tiene una ubicación física. Se han erigido enormes centros de datos para almacenar toda la información que antes era guardada en las oficinas del hogar o de las empresas. Cuando tomas una foto de cualquier cosa, un atardecer, el Gran Cañón, un bebé recién nacido, luego la recortas, mejoras el color y la envías al teléfono de alguien más, la imagen no va de tu teléfono a la otra persona sin pasar primero por la nube. Centros gigantescos de información en el condado de Loudoun, en Virginia, cada uno de miles de metros cuadrados, albergan la nube actual. En el ciberespacio, el acceso a la nube es instantáneo, pero entrar en uno de esos centros de datos es un proceso arduo. El núcleo donde se localizan miles de computadoras poderosas está protegido por varias capas de seguridad. Un trabajador debe pasar por un escaneo de la retina que identifique a la persona. Pueden detectar incluso si la persona está viva y que no sea alguien planeando usar el globo ocular de alguien más. Luego, a través de un portal de seguridad,
Una habitación en la que la puerta de entrada debe estar cerrada antes de que se abra la puerta de salida, después debe pasar por un escuadrón de guardias armados, y a lo largo de todo esto se deben ingresar contraseñas distintas. El hecho de que el ciberespacio sea un lugar real contrasta por completo con la conciencia. Uno no tiene que ir a un lugar allá afuera para recordar la tonada de Extraños en la noche de Frank Sinatra, la cual se evoca con el sonido de su voz y la imagen de su rostro. La metarrealidad almacena la experiencia en su totalidad y nosotros la recreamos cada vez que lo deseamos. La neurociencia afirma que la recupera del cerebro, pero el fenómeno del genio repentino ensombrece esa explicación, ya que en él la gente puede recuperar conocimientos que nunca tuvo. Para ir más lejos, el ser humano es creativo, así que usamos la conciencia para inventar y descubrir nuevas cosas. No es lo mismo que recrear la música griega antigua. Pero descifrar por qué algunas personas son creativas es muy difícil. Al igual que la nube, la metarealidad tiene medidas de seguridad. Para un Leonardo da Vinci o Ludwig van Beethoven, las riquezas de la creación se abren fácil y copiosamente. Estos artistas están consumidos por el acto creativo. En el otro extremo, algunas personas están totalmente cerradas a la creatividad artística. Al parecer, los genios creativos se infiltran en la metarealidad. Se relacionan con este potencial infinito mucho más allá de lo que nos permitimos a nosotros mismos hacerlo normalmente. Se han realizado esfuerzos para hacer de la creatividad una herramienta, lo cual al principio suena prometedor. Esto motiva a compañías visionarias como Google y Apple a identificar y emplear a las mentes más creativas. Volvamos al libro Stealing Fire que mencioné antes. En esta obra, Steven Kotler y Jamie Wheal se internan en la fabricación de trampas de talento a lo largo de Silicon Valley. Estas empresas, junto con la revolución en redes sociales por medio de Facebook y Twitter, se echaron a andar gracias a la innovación y es natural que con miles de millones de dólares a su disposición, Silicon Valley quiere estimular ideas cada vez más creativas en un entorno de alta tecnología. La supervivencia depende de ello. A estas corporaciones les encantaría monetizar esa zona de creatividad sin esfuerzo, pero los momentos eureka son solo eso, destellos temporales de entendimiento. El desafío consiste en sostener ese entendimiento y hacer de la innovación una forma de vida. Stealing Fire describe cómo Google ha creado un entorno laboral en el que un elemento importante de la creatividad, fluir, se diseña de formas ingeniosas. La noción subyacente es simple. Si quieres que la mente fluya, haz que el lugar de trabajo fluya. Google toma esta idea en serio y constantemente modifica sus oficinas para que se sienta continuidad con la vida fuera del trabajo. Hay bicicletas con las que puedes ir de un lugar a otro del campus. Hay Wi-Fi en los autobuses de la compañía, alimentos orgánicos de alta calidad y una estructura bastante relajada que permite que las ideas se muevan con libertad, en vez de la jerarquía tradicional rígida que aleja a los directivos de los empleados. Pero estas amenidades tienen un éxito limitado, porque el flujo mismo no define la creatividad. Kotler y Wheel se enfocan en los estados alterados, como los llaman, en los que los hábitos mentales normales desaparecen por completo. Ya sea inducidos por LSD o por un tanque de inmersión total, por medio de la meditación o rituales sagrados, uno puede experimentar el éxtasis, palabra derivada del latín que significa afuera y estar parado. Un estado extático pone a la persona afuera y más allá del sentido normal del yo de la mente. En éxtasis nos sentimos libres, sin límites, dichosos y creativos. Stealing Fire, en esencia, se trata de cómo Silicon Valley busca monetizar el éxtasis. Google fomenta la meditación en sus empleados, lo que les da acceso a un estado de conciencia más calmado y expandido. Pero, a pesar de saber acerca de la zona, el fluir,
el éxtasis, la meditación y la conciencia que atestigua, resulta que la creatividad es elusiva. En 2013, en busca de los medios para resolver problemas retorcidos, un grupo diverso de mentes brillantes se reunió en el proyecto Hacking Creativity, el metaanálisis sobre creatividad más grande que se haya realizado. La idea rectora era que si la creatividad podría ser comprendida, todo era posible. Para este fin, se analizaron más de 30.000 artículos de investigación sobre creatividad y fueron entrevistados cientos de expertos, desde bailarines de breakdance a artistas de circo, poetas y estrellas de rock. Para 2016 se llegó a dos conclusiones. La primera es que la creatividad es esencial para resolver problemas complejos, el tipo de problemas que a menudo enfrentamos en un mundo acelerado. La segunda es que tenemos muy poco éxito en entrenar a la gente para ser más creativa. Y hay una explicación bastante simple para este fracaso. Intentamos enseñar una habilidad, pero lo que deberíamos enseñar es un estado mental. Resulta que es imposible piratear la creatividad. Entrar de forma pirata es una intrusión, el equivalente cibernético de forzar la entrada e ingresar. La gente creativa no fuerza la entrada e ingresa. Lo que hace es mucho más cercano a la evolución. Algo nuevo sale a la luz y toma una forma física, como una pintura o una pieza musical. Evolucionar es creativo. El largo cuello de la jirafa, la capacidad de cambiar de color del camaleón y nuestra propia posesión física de primera. El pulgar y el índice oponibles son el resultado de la creatividad de la naturaleza. Al trabajar desde el campo de las posibilidades infinitas, la evolución procede con un paso a la vez para crear una criatura completa, de la misma forma en que tú y yo recreamos la experiencia total de escuchar a Sinatra cantar Extraños en la noche. Cada forma de vida se vincula a la realidad por medio de la evolución y accede a su potencial creativo de forma ordenada y progresiva. Las criaturas que nos parecen más extrañas no son un ensamblaje de partes separadas que son unidas de forma caprichosa. Son expresiones de una adaptación delicada que encuentra un nicho perfecto para sí misma, además de miles de otras formas de vida que viven en el mismo entorno. Cada mañana al despertar, el oso hormiguero gigante de Sudamérica y Centroamérica está hambriento de hormigas. Está magníficamente adaptado por la evolución física para buscar su presa enterrada profundo bajo la tierra. Las garras frontales del oso hormiguero gigante están equipadas con garras de 10 centímetros para atacar una colonia de hormigas o termitas. Tiene una lengua pegajosa de 60 centímetros que usa para buscar y alcanzar a las hormigas para después enrollarla y meterlas en su boca. Uno se maravilla con lo específicas que son estas adaptaciones. Incluso las quijadas del oso hormiguero gigante han sido reducidas a un tamaño miniatura, ya que si fueran más largas serían inútiles para hurgar en los pasajes estrechos de los hormigueros y las colonias de termitas. Pero, al mismo tiempo, ningún humano elegiría estar atrapado en semejante callejón sin salida evolutivo. Para sobrevivir, el oso hormiguero gigante debe consumir alrededor de 30.000 hormigas al día, y dado que su dieta es tan poco nutritiva, el animal no tiene la suficiente energía para hacer nada más que dormir 16 horas al día. El adorado panda gigante también está en un callejón sin salida. Aunque es un oso verdadero y uno de los primeros que evolucionaron, el panda está mal dotado porque tiene un tracto intestinal incorrecto. A diferencia de los sistemas digestivos de otros osos, el del panda solo puede digerir hojas de bambú. ¿Por qué el panda perdió o bien nunca tuvo la capacidad típica de un oso de comer casi cualquier cosa? El por qué no tiene cabida en la evolución. Sucede una adaptación y ésta contribuye o no a la supervivencia de una especie. El Homo sapiens
ha eludido todos los callejones sin salida, incluso los que encontraron otros primates. Nuestros vínculos más cercanos entre las especies vivas son los chimpancés y los gorilas, pero, contrariamente a la opinión popular, no descendimos de ellos y de ningún otro simio. De acuerdo con la mejor estimación actual, el último ancestro común entre los seres humanos y los chimpancés vivió alrededor de 13 millones de años atrás y condujo una separación genética. Una rama de la separación evolucionó en chimpancés, gorilas, orangutanes y sus parientes, mientras que la otra derivó en nuestros ancestros homínidos. El chimpancé es una especie moderna, al igual que nosotros. Resulta interesante que la evolución de los chimpancés fue 2 o 3 veces más compleja que la nuestra, resultado de 2 factores. El primero es que los chimpancés pasan el doble de mutaciones aleatorias de padres a hijos que los padres humanos. En promedio, un bebé humano hereda alrededor de 70 nuevas mutaciones de sus padres. El segundo es que existe algo en genética llamado cuello de botella, donde no hay disponibilidad suficiente de nuevos genes. Menor número de genes conduce a menos mutaciones, lo que provoca que una especie permanezca bloqueada a las nuevas características. De acuerdo con análisis genéticos, a lo largo de millones de años los chimpancés se encontraron con 3 cuellos de botella que exprimieron su acervo génico, mientras que los humanos solo enfrentaron un cuello de botella al migrar fuera de África hace 200.000 años. Una vez fuera del cuello de botella, nuestra especie se expandió de forma explosiva para cubrir todo el orbe. El gran cambio de realidad plantea un profundo misterio que no puede ser desentrañado al examinar nuestros genes. Incluso con un índice de mutación 2 veces más alto que el Homo sapiens, los chimpancés no han obtenido conciencia de sí mismos. Esto no es lo mismo que falta de inteligencia. Los estudios de primates muestran cada vez más que los chimpancés son mucho más cercanos a la inteligencia humana de lo que antes se pensaba. De acuerdo con el primatólogo Frans de Waal, la idea de que solo los humanos pueden fabricar herramientas ahora es una postura insostenible. También hay afirmaciones de que los simios no tienen una teoría de la mente, y éstas han sido seriamente debilitadas. Las afirmaciones culturales, la idea de que solo los humanos son excelentes para la cooperación y demás, en realidad ninguna de ellas se sostiene. Teoría de la mente es un término de la filosofía y la psicología que habla de conocer el estado mental de alguien más sin que nadie se lo diga. Una definición resumida es leer la mente. Muchos amantes de los perros jurarían que su mascota sabe cuando su dueño está contento, triste o enojado. Pero sigue siendo controversial demostrar que cualquier animal comprende que tiene una mente. Es fascinante considerar que hace 13 millones de años nuestro ancestro común tenía el potencial oculto de rasgos que florecieron en los chimpancés a lo largo de una sola rama de la división y en los humanos en la otra rama. Pero los chimpancés no experimentan el gran cambio de realidad que le dio la conciencia de sí mismo al Homo sapiens. Existen límites en lo que los chimpancés pueden aprender y comprender. Por ejemplo, si colocas un cacahuate bajo una taza amarilla y no pones un cacahuate bajo una taza roja, un chimpancé pronto aprenderá la diferencia y siempre escogerá la taza amarilla. Pero si le presentas a un chimpancé 2 pesas y le das una recompensa si levanta la que pesa menos, no hará la conexión y continuará levantando las 2 pesas de manera aleatoria. Asimismo, si un chimpancé aprende a abrir una caja para obtener algo de comida, otro chimpancé no puede aprender a resolver el problema si observa al primer chimpancé. Estas diferencias entre nosotros y nuestros parientes más cercanos llegan hasta ahí. Los chimpancés y los gorilas tienen un rango de posibilidades mucho más amplio que un oso hormiguero gigante, pero ni remotamente se acercan a nosotros en lo que respecta al acceso a posibilidades infinitas. El gran cambio de realidad trasciende la genética y no importa qué tanto nos veamos a nosotros mismos cuando observamos a otros primates.
Ellos no se ven a sí mismos en nosotros, simplemente porque no pueden hacerlo. Algunos callejones sin salida evolutivos conducen a una vida tan compleja como la de los primates más elevados, pero finalmente son callejones sin salida. El milagro de ser humano es que evolucionamos en múltiples dimensiones. Todo en nosotros, el comportamiento, el pensamiento abstracto, la curiosidad, las personalidades individuales, los sistemas sociales, explotó más allá de cualquier precedente, como si la vida en la Tierra se hubiera apresurado hacia niveles de aspiración desconocidos. Un experto en ajedrez tridimensional estaría perplejo al mirar nuestro tablero de juego, que tiene numerosos niveles y añade nuevos todo el tiempo. Pero este experto no podría ver nuestra configuración porque ésta existe y evoluciona en la conciencia. Este es un punto tan importante que necesitamos abordarlo más profundamente. La conciencia en dimensiones múltiples. El infinito puede permanecer en una dimensión, o bien puede existir en diversas dimensiones al mismo tiempo. Puedes pensar en un número como 2/3 alargando una sola serie de dígitos, 0,66666 al infinito, como un gusano de seda que teje un hilo sin fin. Ese es un ejemplo del infinito ocupando una dimensión. Pero el fluir, al igual que la creatividad, es un estado de conciencia que cubre múltiples dimensiones. Una persona está fluyendo cuando todo parece ir bien. Los obstáculos se disipan y las respuestas llegan sin esfuerzo alguno. Cada aspecto ocupa su propia dimensión y sin embargo de alguna manera se coordinan cuando se experimenta el fluir. Hay una sensación de calma y también se siente felicidad, a veces al grado de sentir éxtasis. Si ese fluir es lo suficientemente poderoso, puede ser absorbente y da la impresión de que las ideas creativas surgen por su propia voluntad, usándonos como vehículo, como un escritor usa a los actores para dar voz a sus palabras. Fluir es deseable, pero es algo bastante misterioso, ya que viene y va y algunas personas jamás lo experimentan. El misterio se resuelve cuando te das cuenta de que fluir es el acceso sin obstrucción hacia la metarealidad. En el fluir estamos experimentando la totalidad. Los charcos no fluyen, pero sí lo hace el océano. Solo la totalidad puede orquestar un estado de conciencia que abarque múltiples dimensiones. Nuestros ancestros homínidos, sin duda, se volvieron multidimensionales hace mucho, mucho tiempo. Hubo un despertar masivo que dejó sus rastros en las primeras pinturas rupestres conocidas. Estas pinturas fueron posibles gracias a un cambio radical en la conciencia. La fecha de la creación de las primeras pinturas de animales en las paredes de una cueva ha sido redefinida una y otra vez por los científicos, y cada vez la datan más antiguamente. Durante mucho tiempo el récord lo tuvo Europa, primer lugar en un complejo de cuevas de Lascaux, Francia, hace unos 17.000 años. Después cuevas separadas en Francia y Rumania, hace 30.000 y 32.000 años, representando un enorme salto hacia atrás en el tiempo. Ahora el récord lo tiene un sistema de cuevas en Indonesia, en la península de Sulawesi del Sur, que todavía es usada por los nativos. La datación por radiocarbono ha establecido que las primeras pinturas indonesias fueron realizadas de 35.000 a 42.000 años atrás. Mirar fotografías de estos artefactos prehistóricos, se encuentran fácilmente en Internet, es una forma de viaje en el tiempo, no física sino mental. En el sitio francés más antiguo, la cueva de Chauvet-Pundard, que está en un acantilado de piedra caliza sobre el antiguo lecho de un río que ahora está seco, las pinturas son nada menos que arte. La cueva de Chauvet fue descubierta en 1994 y pronto fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tiene en sus paredes cientos de figuras de animales muy grandes y bien preservadas que representan 13 especies. En otras pinturas de la Edad de Hielo, los sujetos principales son herbívoros, como caballos y ganado, pero los artistas de Chauvet añadieron depredadores, como el león, la pantera, el oso y la hiena. Las circunstancias detrás del arte fueron arduas. Las paredes de la cueva se encuentran muy adentro, lejos de la luz del exterior, lo que significa que quienes las pintaron trabajaron en la oscuridad con la luz de antorchas titilantes. Aunque la luz se movía, los pintores tenían tan buen pulso que las curvas más largas de cada animal específico, cuernos, lomo, cabeza y piernas, fueron hechas de una sola pincelada, como lo haría un dibujante experto en la actualidad. Al parecer, las paredes fueron limpiadas y suavizadas para lograr un área pálida apropiada, un lienzo desnudo, antes de comenzar la pintura que vemos hoy. Están representados dos rinocerontes lanudos chocando sus cabezas entre sí, lo que refleja el deseo del artista original de retratar escenas, y se muestran muchos animales en movimiento, no como los dibujos de los niños en los que las figuras aparecen tiesas. Como podrás imaginar, el deseo de pintar una imagen no es y nunca ha sido algo simple. ¿Estas pinturas son místicas, rituales o mágicas? El estado mental de los artistas no puede ser determinado de forma concluyente. ¿Hay belleza en la forma en la que fueron dibujados los animales o tan solo estamos imponiendo la belleza a partir de nuestros propios conceptos que nos resultan familiares? Lo que fuera que los pintores de las cuevas tenían en mente se volvió viral, por así decirlo. Las mismas imágenes fueron repetidas por culturas a miles de kilómetros de distancia. Un misterio más pequeño dentro del misterio mayor es el motivo por el que los pintores de las cuevas no se dibujaron a sí mismos. En Chauvet, hace 30.000 años, los pintores no realizaron dibujos de figuras humanas completas, y solo una figura parcial, la mitad inferior de un cuerpo femenino con órganos sexuales prominentes. Pero hay numerosos contornos de manos humanas impresas en la pared. Estos fueron hechos al soplar pigmento color rojo ocre alrededor de la mano de alguien mientras la presionaba sobre la piedra. También en las cuevas indonesias aparecen contornos de manos datadas de miles de años antes, en Argentina entre 9.000 y 3.000 años atrás, y en petroglifos de Anasazi o en más antiguos al sureste de Estados Unidos. Estas huellas de manos no conducen a una conclusión definitiva. Quizás marcan alianzas tribales o tan solo el mensaje de yo estuve aquí. En una escala global, la explosión del arte sofisticado demuestra un potencial oculto que cobró vida como un despertar de la conciencia, completamente desarrollada y vibrante. El arte debe ser considerado evolucionario en el Homo sapiens porque ha persistido como rasgo dominante de nuestra especie en todas las sociedades y no se ha extinguido. Pero parece poco probable que el arte haya tenido un valor para la supervivencia. Las pinturas en las cuevas son pruebas de que a los humanos prehistóricos les preocupaba algo más allá de sus necesidades físicas, y este algo emergió directamente de sus conciencias. Para mí, resulta claro que las pinturas de la cueva de Chauvet se hicieron con la mente en su totalidad. Un Picasso prehistórico no se plantó frente al lienzo en blanco de una pared de caliza y dejó volar su imaginación. El Homo sapiens evolucionó de manera mucho más holística. Por lo menos, el deseo de crear arte implica los siguientes atributos con los que todos podemos identificarnos, incluso si no somos artistas: curiosidad, inteligencia, propósito, motivación, diligencia, coordinación entre el ojo y la mano, aprender un conjunto de habilidades.
Estos rasgos mentales deben existir para construirse el Taj Mahal, inventar el motor de combustión interna o pintar un rinoceronte lanudo en la pared de una cueva. Y la colección completa de rasgos debe reunirse en una sola intención. Quizás es imposible descubrir a nivel científico cómo sucede esto. No hay forma de reunir evidencia cuando lo que buscas es invisible. De todas formas, la capacidad de usar la mente en su totalidad me convence de que nuestros ancestros remotos contenían en sí mismos las semillas del metahumano. Ser capaz de acceder a la mente en su totalidad destruye el mito de que nuestros ancestros eran primitivos. Su potencial ya era infinito. Un acertijo. Una vez que el Homo sapiens encontró un camino hacia la mente total, la experiencia se incrustó en la evolución humana. Si nos examinamos con atención a nosotros mismos, es claro que somos criaturas de mente entera. Probemos lo anterior con una tarea simple, como ir a la tienda a comprar el pastel de cumpleaños de un niño. Detrás de la simplicidad de la tarea hay un complejo de actividades mentales que damos por hecho. Los ingredientes en la mezcla incluyen los siguientes: conocer el concepto de pastel de cumpleaños y vincular las palabras a un objeto físico. Querer hacer algo lindo por tu hijo. Poner el pastel en tu lista de pendientes. Saber cómo manejar un auto. Recordar la ruta hasta la tienda. Dar prioridad a esta tarea por encima de otras cosas que demandan tu tiempo. Seleccionar un pastel entre muchos usando tu juicio sobre cuál de ellos le gustará más a tu hijo. Estas cosas abarcan la emoción, la intención, el reconocimiento visual, la memoria, la coordinación motriz y habilidades almacenadas tan solo para una tarea sencilla. La neurociencia puede localizar y aislar el lugar en el cerebro donde se representan algunas de estas actividades mentales, pero no se explica la forma en que se engranan para lograr un resultado unificado: comprar un pastel de cumpleaños. El proceso de lograr que millones de células cerebrales se enciendan en sintonía hace que pastorear gatos parezca fácil. Es más bien como arrear a cada gato en el mundo. Y mucho menos es posible explicar cómo puede cambiar de dirección sin una transición visible de A a B. Un patrón increíblemente complicado de actividad cerebral cambia de forma espontánea a otro. A diferencia de un automóvil, no hay transmisión o palanca de velocidades. Imagina que estás leyendo una novela y olvidas que tienes un asado en el horno. Estás absorto en la lectura de El Señor de los Anillos o Jane Eyre y de pronto percibes el olor del humo en el aire. Al instante, esta simple sensación de olor provoca que entres en acción y olvidas el libro. Las moléculas de carbón que estimulan los receptores para la detección del olor lanzan a tu cerebro a un nuevo patrón de acción coordinada. La relajación se convierte en estrés en un instante. Decir que tu cerebro detectó el asado quemándose no explica tu reacción. Tu cerebro procesó la información en bruto de partículas de humo entrando al conducto nasal, pero es necesario que una persona perciba el olor y le dé significado. El mismo olor en un asado a la parrilla en exteriores en verano no provoca alarma, aunque el proceso físico que tiene lugar en la nariz y el cerebro es idéntico. La actividad electromagnética que va de un lado a otro del córtex forma un patrón para la casa que se quema y otro para la parrillada. Esto es todo lo que tiene un neurocientífico para trabajar y no es ni remotamente suficiente. Incluso si la neurociencia pudiera mapear cada área ínfima de la actividad cerebral hasta el más mínimo detalle, como lo intentan en la actualidad los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos por medio de Brain Initiative, institución financiada federalmente, la conciencia sería indetectable. Si el cerebro es una pista falsa con respecto a un tufo a humo,
También podría ser una pista falsa de muchas otras formas. Dos aspirantes a poetas podrían estar escribiendo un soneto, causando que una actividad cerebral específica se encienda en una resonancia magnética. Pero nadie podría decir cuál de los dos escritores es Shakespeare y cuál es un inútil. Después de que Einstein murió, se realizó una autopsia a su cerebro para determinar si el genio más grande de la humanidad, como era etiquetado popularmente, tenía un cerebro inusual, y no lo tenía. Puedes encontrar en YouTube múltiples videos de niños prodigio tocando el piano a la edad de 3 o 4 años, cuando de acuerdo con el desarrollo normal del cerebro, ese despliegue complejo de coordinación musical no debería de ser posible. Lograr una habilidad para el piano por lo regular toma años o décadas de práctica. Al haber escapado a las limitaciones de la evolución física, el Homo sapiens dejó de ser una marioneta del cerebro. A pesar de todos los descubrimientos revelados por la neurociencia, muchos de ellos fascinantes e importantes, el meollo del asunto es que tú gobiernas tu cerebro y no al revés. El camino hacia el metahumano es un camino de conciencia de uno mismo sobre esto. Puedes controlar quién eres, aunque creas que no eres capaz de hacerlo. El rastreo de pistas nos ha llevado lejos en el camino. Ahora estamos listos para aprender un cambio de realidad todavía más radical que el despertar masivo de nuestros ancestros remotos. En el próximo cambio de realidad nos definiremos como seres dotados con posibilidades infinitas. La metarealidad se convierte en nuestro hogar cuando todos estamos de acuerdo en que pertenecemos a ella.